Buenas noches, estimados estudiantes. El día de hoy tocaremos a más profundidad el tema de logaritmos, algunos conceptos como cologaritmos y antilogaritmos. Como siempre, esta disertación la pueden encontrar en su página de Facebook, Nivelación en Matemáticas Preuniversitario Universitario, @Nivelación Pacífico, y las consultas al correo que aparece en la parte inferior de su pantalla. Vamos a repasar algunos de conceptos de logaritmos como la definición. El logaritmo en base a de n, le llamamos igual a x, es la base a elevado a x. Va a ser igual al número n. Esa es la definición, pero tenemos algunas restricciones. Tanto la base a como el número n tienen que ser positivos. No tendría sentido si son negativos, ¿correcto? Un ejemplo, si yo quiero resolver este ejercicio, logaritmo en base 3 de 243, le llamo x, quiere decir que 3 a la x debe ser igual a 243. Si voy a igualar bases, 3 a la x debe ser igual a 3 a la quinta. De tal manera que en este caso, si las bases son iguales, pues los exponentes son iguales y x debe ser igual a 5. Otro ejemplo, por ejemplo, el logaritmo de 1000 igual a x, 10 a la x, porque aquí, por ejemplo, cuando no tenemos la base escrita, se supone que, o se da por entendido que el logaritmo está en base decimal. 10 a la x, entonces, debe ser igual a 1000. Vamos a igualar las bases, 10 a la x igual a 10 al cubo, porque 1000 es 10 al cubo. Si las bases son iguales, pues los exponentes serán iguales. Entonces x es igual a 3. No olvidar entonces la notación, que no se escribe la base decimal, siempre en vez se escribe el logaritmo en base decimal, no se escribe el 10. Y también si quiero utilizar la base neperiana o el número e, se puede poner como logaritmo n de n, logaritmo neperiano. Eso también lo vemos en funciones trascendentes, lo veremos en su debido momento. Propiedades. El logaritmo en base a de 1 siempre está definido como 0. ¿Y esto es por qué? Porque a elevado a la 0 es 1. El logaritmo en base a de a, o la misma base, el mismo número, es igual a 1, y esto es porque a a la 1 es a. El logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. Fíjense bien que esto vale de derecha a izquierda y como izquierda a derecha. También se puede juntar en un solo logaritmo. En ecuaciones logarítmicas hemos visto que se pueden juntar, justamente necesitamos esa propiedad. Análogamente, el logaritmo de un cociente es la diferencia de los logaritmos. Logaritmo del numerador menos logaritmo del denominador. Ojo, en la misma base. Esta es la propiedad del sombrero, o propiedad del chupo también que le llamamos. El n va a salir del logaritmo, el logaritmo en base a de a elevado a la n, n sale, n logaritmo en base a de a. Vamos a ver cambios de base. El logaritmo en base a de n lo voy a cambiar a una base nueva, que sería base b. Arriba el logaritmo en base b, abajo el logaritmo en base b. Arriba va el número, n, y abajo va la base antigua. Esto, ojo, hay que tener mucho cuidado. Vamos a ver que tenemos una propiedad que vamos a utilizar mucho en los ejercicios. El logaritmo en base a de n del número b elevado a la m, este m sobre n, estos exponentes pueden salir como fracción fuera del logaritmo. Logaritmo en base a de b. Fíjense bien, esto es importante y sale justo del cambio de base. Se puede demostrar cambiando la base. Y otro ejercicio, bueno, derivado de este, si a es igual a k en este caso, directamente sale m sobre n. También lo pueden mostrar cambiando de base. Mucho ojo con esto, que esto lo vamos a ver repetidamente en ejercicios. Y es mucho mejor y mucho más rápido para poder resolver los ejercicios o problemas. De aquí justamente sale la regla de la cadena. Fíjense, si ustedes van a multiplicar aquí, ¿no? Van a pasar a multiplicar. Es como si este A se fuera con este A, pero no es correcto decir eso. Sin embargo, por esta propiedad del cambio de base, es como si fuera este A y va a salir el logaritmo en base B de N. Esto es importante porque si nosotros tenemos el logaritmo en base A de N, el logaritmo en base N de A, es como si esto se fuera. No es correcto, pero está saliendo del cambio de base y esto va a salir igual a 1. Vamos a ver una propiedad muy importante que también viene en los ejercicios. A elevado al logaritmo en la misma base de n directamente sale n. A esto yo le llamo la tremenda porque es un número grande.
Entonces, nosotros lo vamos a identificar así, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, 3 elevado al logaritmo en base 3 de 5 directamente sale 5. Esto va a ser correcto y eso lo vamos a utilizar en diferentes tipos de ejercicios. La involuta a veces suele venir en ejercicios. La logaritmo en base b de c, fíjense, este va a intercambiar. El c va a ir abajo y el a va arriba. Esto también se puede mostrar con el cambio de base. En la disertación que vamos a hacer y vamos a enviar el link para la clase en vivo, podemos hacer estas demostraciones, que algunos me han solicitado hacer estas demostraciones porque en los ejercicios los estamos aplicando directamente, pero sería interesante, igual que la tremenda, igual que también las otras propiedades. Ejemplos, el logaritmo en base 3 de 243, sin usar definición voy a utilizar propiedades. Voy a utilizar que 243 es 3 a la quinta y voy a sacar el 5. 5 logaritmo en base 3 de 3, esto es 1, ¿no? Entonces esto sale directamente 5. También la regla de la cadena, logaritmo en base 3 de 5 por logaritmo en base 5 de 3 es 1. Por ello que usted puede escribir, por ejemplo, el logaritmo en base a de b, lo quiero escribir al revés, que la base b va acá. Entonces le pongo 1 entre el logaritmo en base b de a. No se olviden de la regla de la cadena, eso sale justo de ahí, ¿no? Eso suele escribir, por ejemplo, también son ejercicios o tips, que el logaritmo en base decimal de 5 siempre lo vamos a poner como logaritmo de 10 entre 2. Y utilizando la propiedad logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador, pero el logaritmo en base 10 de 10 es 1. Entonces, es usual que el logaritmo de 5 directamente podemos ponerlo como 1 menos logaritmo de 2. Vamos a resolver, por ejemplo, un ejercicio. Aquí no se pueden igualar las bases, por lo tanto se tienen que tomar logaritmos. Tengo que tomar ambos miembros, ¿no? Vamos a tomar en base decimal. Fíjense bien, el logaritmo de 2 a la x es igual al logaritmo de 5. Y este x exponente va a salir por la propiedad del sombrero. X logaritmo de 2 y logaritmo de 5 ya dijimos que es igual a 1 menos logaritmo de 2. Si quiero despejar este logaritmo de 2 va a pasar a dividir el segundo miembro. Y ya lo tengo que despejado, ¿no? Entonces de aquí va a salir 1 menos logaritmo de 2 entre el logaritmo de 2. Es importante esto, siempre lo ponen en los ejercicios, lo solicitan o lo requieren en diferentes ejercicios. Continuemos. Un ejercicio, si logaritmo de 2 es A y logaritmo de 3 es B, resolver la ecuación 10 a la X igual a raíz de 240, obviamente en función de A y B. Tenemos que dar la respuesta en función de A y B. Vamos entonces a cambiar esto y vamos a descomponer en factores primos aquí, ¿no? Vamos a escribir como exponente fraccionario aquí y vamos a descomponer en factores primos. 10 a la X es igual a 240 radical a la 1 medio. Y aquí vamos a escribir como 2 a la cuarta por 3 a la 5 todo a la 1 medio. Lógicamente aquí podemos tomar logaritmos para que se pueda igualar. Y vamos a tomar logaritmo en base 10 y vamos a reescribir. Al tomar logaritmo en base 10 a ambos lados, la propiedad del sombrero me dice que va a salir, y este 1 medio también va a salir. Entonces, x logaritmo de 10, el logaritmo de 10 es 1. Va a ser igual a 1 medio que va a salir al logaritmo de 2 a la cuarta, logaritmo de 3 y logaritmo de 5. ¿Por qué? Porque esta es la propiedad justamente de la multiplicación, ¿no? Entonces se convierte en la suma de los logaritmos. Este 1 medio afecta a todo y eso es lo que vamos a hacer. Este es 1, por si acaso. Y este logaritmo de 5 ya dijimos pues que era 1 menos logaritmo de 2 o también logaritmo de 10 entre 2. ¿No? Entonces va a ser 1 medio, vamos a repartir 1 medio entre 2 y entre 2. Logaritmo de 10 entre 2 que es logaritmo de 5. Vamos a reescribir así, este 4 va a salir, ¿no? Y este logaritmo de 10 menos logaritmo de 2 por justamente la teoría del cociente, del logaritmo de un cociente, ¿no? Y vamos a reescribir todo. 4 logaritmo de 2 más logaritmo de 3 más 1, porque este es 1 menos logaritmo de 2, y todo divide entre 2. Aquí vamos a reducir 3 logaritmo de 2 más logaritmo de 3 más 1. Y ya tenemos pues justamente lo que quería, ¿no? Tengo el logaritmo de 2 y el logaritmo de 3, que son datos. Y simplemente lo reemplazo. 3a más b más 1 entre 2. Sencillo. Siguiente, vamos a ver, dice, si 2 a la 2x menos 4 es igual a 3 a la menos x,
Y logaritmo en base 12 de 2 es P, hallar X en términos de P. O sea, tenemos que transformar y transformar aquí. Obviamente hay que tomar logaritmos para que pueda bajar el exponente. Y vamos a tomar logaritmos en base 2 porque me conviene. Ojo acá, voy a tomar logaritmo en base 2, y aquí también base 2. Este 2 a la x menos 4 va a bajar. 2x menos 4, logaritmo en base 2 de 2, y este menos x va a bajar logaritmo en base 2 de 3. Esto es 1, como ya se sabe, ¿no? De tal manera que si yo escribo, simplemente va a ser 2x, y este menos x logaritmo en base 2 de 3 va a sumar, y el 4 va a pasar a la derecha. ¿Eso por qué? Porque lo que quiero es justamente el sujeto, o el subject es x. Y voy a factorizar el x. X, 2 más logaritmo en base 2 de 3. Eso es igual a 4. Obviamente, como quiero x, este factor va a pasar a dividir. Y va a quedar 4 entre 2 más logaritmo en base 2 de 3. Lo puedo reescribir simplemente por comodidad, ¿no? Voy a poner como 4, 1 entre 2 más logaritmo en base 2 de 3. Es lo mismo esta expresión que esta, pero lo estoy preparando justamente para desarrollar el otro ejercicio. ¿Correcto? Vamos a ver en 2. Vamos a cambiar a base 2. Este logaritmo en base 12, vamos a cambiar la base 2. Arriba va el numerador y abajo va la base antigua. Es igual a P. Y aquí abajo vamos a... Esto es 1, ¿no? Porque obviamente el logaritmo en base 2 de 2. Y vamos a trabajar aquí, vamos a descomponer en factores primos. Y también lo vamos a poner como una suma de logaritmos. Lo expresamos como una suma de logaritmos. Sería logaritmo en base 2 de 2 al cuadrado más logaritmo en base 2 de 3. Y aquí este 2 va a bajar, ¿no? Fíjense bien, ¿no? El 2 va a bajar y esto es 1. De tal manera, entonces, que P va a salir igual, escribiendo de izquierda a derecha, que es lo mismo, 1 sobre 2 más logaritmo en base 2 de 3. Pero resulta que esto es igual que esto, ¿sí o no? Entonces, si yo reemplazo este 4 en 3, simplemente va a salir igual a 4 veces P, porque esto es P. ¿De acuerdo? Continuemos. Fíjense otro ejercicio. Si el logaritmo de 2 es igual a P, resolver en términos de P la siguiente ecuación. 5 por 2 al x cuadrado más 5 igual a 32 por 5 al x más 1. Entonces aquí es claro que este 5 tiene que ir al lado derecho y este 32 tiene que ir al otro lado, al primer miembro, porque 32 es 2 a la quinta. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a reescribir. 2 al x cuadrado más 5 sobre 32 y 5 al x más 1 sobre 5. Aquí se pueden restar exponentes porque son las mismas bases. Aquí todavía hay que cambiar a la base de 2, que sería 2 a la quinta, ¿no? 2 al x cuadrado más 5 sobre 2 a la 5. Y aquí ya restamos, pues exponente sería 5 a la x. Restamos aquí, 2 a la x cuadrado es igual a 5 a la x. Y aquí, obviamente, el siguiente paso es tomar logaritmos porque son diferentes bases. Vamos a tomar logaritmos en base 10, ya que tenemos esto en base 10. Y tomarnos logaritmo en base 10 y logaritmo en base 10. Este x al cuadrado, como es exponente, va a salir, y este x va a salir. X cuadrado logaritmo de 2 y x logaritmo de 5. Lo podemos pasar al primer miembro, ¿no? Porque lo que quiero es justamente el sujeto, o sea, x, ¿no es cierto? Y lo voy a cambiar como 1 menos logaritmo de 2. O también logaritmo de 10 entre 2, como ustedes prefieran, un paso más, ¿no? Voy a factorizar x, y aquí dentro me queda x logaritmo de 2 menos x logaritmo de 5, o logaritmo de 10 entre 2. Y esto es igual a 0. ¿Eso qué significa? Que cada factor es igual a 0, ¿no? Que x igual a 0, o este término es igual a 0. X logaritmo de 2 menos sería logaritmo de 10 entre 2, le pongo acá justamente logaritmo de 10 menos logaritmo de 2 con signo negativo. Esto es 1. Así que si yo reescribo esta parte de la derecha, ¿no? Va a ser x logaritmo de 2 menos 1, ahí está, y menos por menos más logaritmo de 2. Lo paso al lado derecho, voy a despejar el x, este 1 pasa al lado derecho sumando, el otro restando, y este logaritmo de 2 pasa a dividir. Ya lo tengo todo en función de, ¿no? Porque el logaritmo de 2 es p. Entonces x es igual a 1 menos p entre p, que sería la respuesta.
Muy sencillo. Vamos a ver el concepto de antilogaritmo. El antilogaritmo, por definición, antilogaritmo en base a ADN, directamente es la base elevado a n. Esa es la definición. Ahora, ¿será cierto esto, que el antilogaritmo del logaritmo en base a ADN es n? Fíjense bien, es como si se eliminara el antilogaritmo del logaritmo. Ojo, tiene que ser, será igual a n. Tiene que estar en la misma base. Vamos a poner un ejemplo. El antilogaritmo en base 3 de 2 es simplemente 3 al cuadrado, 9. Y el antilogaritmo en base 3 del logaritmo en la misma base de 5 directamente por la propiedad sale 5. Vamos a demostrar esto. Veamos, por definición el antilogaritmo en base 3 del logaritmo en base 3 al 5 es 3 elevado a esto, ¿sí o no? 3 elevado al logaritmo en base 3 de 5. Pero este es justamente igual a 5, ¿por qué? Por la propiedad de la tremenda. Recordemos eso. Cologaritmo. El cologaritmo está definido como el menos el logaritmo en base a de b, o también el logaritmo en base a de b a la menos 1. Es lo mismo, o también el logaritmo en base a de b de 1 sobre b. Ejemplo, el cologaritmo en base 3 de 4 es simplemente menos el logaritmo en base 3 de 4, o también le puedo poner el logaritmo en base 3 de 4 a la menos 1. Pero este 4 a la menos 1 es un cuarto. O sea, hay diferentes maneras, de acuerdo a lo que me convenga, del ejercicio a desarrollar. No se olviden entonces de estas dos definiciones que vamos a ver algunos ejercicios. Por ejemplo, calcular el logaritmo en esta base, el antilogaritmo en base 2, del cologaritmo en base a raíz de 6, del antilogaritmo de 13, del logaritmo de 13, del logaritmo raíz de 3 de 27. Es bien largo. Entonces vamos a trabajar de derecha a izquierda. ¿No? Vamos a comenzar con este logaritmo en base a raíz de 3 de 27. Lo colocamos como 3 a la 1 medio y este como 3 al cubo. La propiedad anterior que nosotros vimos es 3 a la 3 entre 1 medio va a salir como fracción. Y este 3 es igual a este 3, por eso esto directamente sale 6. ¿Recuerdan? 3 entre 1 medio y como este logaritmo en base a 3 de 3 va a salir igual a 1. Entonces directamente puedo agarrar y decir que es 3 entre 1 medio es igual a 6. Ya tengo ese. Entonces ahora voy a escribir toda esta parte. Fíjense que el antilogaritmo está en la misma base y vamos a usar la propiedad. Antilogaritmo en base 13 de logaritmo en base 13 es como si se eliminaran de 6, porque esto era 6, y esto sale directamente 6. Quiere decir que todo esto va a salir 6, por la propiedad. Y ahora simplemente vamos a escribir el cologaritmo en base a raíz de 6, que sería menos el logaritmo, este raíz de 6 lo ponemos como 6 a la 1 medio y colocamos el 6 a la 1. Y otra vez este 1 entre 1 medio va a salir, ¿no? 1 entre 1 medio, pero claro, negativo, va a salir igual a menos 2. Pues hasta aquí esto es menos 2. Vamos a continuar. El antilogaritmo de 2, de menos 2. Esto simplemente es 2 a la menos 2 por definición. 2 a la menos 2. Y ahora sí vamos a escribir la última parte, que sería el logaritmo de 0.125, en este caso de un cuarto. El logaritmo, el 0.125 es un octavo. La base es un octavo y el número es un cuarto. Entonces lo colocamos como un medio al cubo y esto un medio al cuadrado, ¿no? La base un medio al cubo y el número un medio al cuadrado. Y nuevamente tenemos la propiedad. Directamente esto va a salir ¿cuánto? 2 sobre 3, que vendría a ser la respuesta. Vean como ustedes, nosotros estamos usando la propiedad que les dijimos que tengan mucho ojo. ¿Para qué? Para hacerlo. Si no, tendríamos que estar cambiando de base a cada momento. ¿Correcto, señores? Esa sería entonces la respuesta. Detengan ustedes la presentación en el momento que ustedes quieran regresar a ver la propiedad, ¿no? Esa propiedad es importantísima, señores. Vamos a ver este ejercicio. Dice, si x1, x2 y x3, donde x1 es mayor que x2 y mayor que x3, son las raíces de la ecuación, vamos a ver qué ecuación, de esta ecuación, x a la 3 menos logaritmo al cuadrado en base 2 de x menos logaritmo en base 2 de x al cuadrado igual a 1, hallar esto, o logaritmo en base x3 de antilogaritmo en base x1, de logaritmo en base x3 de x2 sobre 32.
Aparentemente es un ejercicio un poco difícil. Para los que no tienen mucha práctica, entonces se convierte en una monstruosidad. Pero vamos a trabajarlo por parte. La solución. Ya que esto es igual a 1, entonces lógicamente esto debe ser 0, porque un número elevado a la 0 debe ser igual a 1. Y hacemos eso. Igualamos esto a 0. Aquí este 2 va a bajar, ¿no? Y todo lo vamos a pasar al segundo miembro. Este 2 va a bajar porque es la propiedad del sombrero, ¿no? Vamos a pasarlo al segundo miembro todo y lo vamos a igualar a 0, ¿no? Vamos a transponer los términos y usamos la propiedad, esta propiedad del sombrero, ¿no? Y lo vamos a ordenar bonito, que el logaritmo al cuadrado en base 2 de x más 2 logaritmo en base 2 de x menos 3 es igual a 0. Es como si lo hubiésemos pasado a la derecha, todo, y utilizar la propiedad. Pero lo escribo mejor. Ahora acá vamos a factorizar. Acá hay dos factores, logaritmo en base 2 de x, logaritmo en base 2 de x, más 3 y menos 1, ¿no? ¿No? Más 3 y menos 1, porque más 3 menos 1 sale justamente más 2 logaritmo en base 2 de x, aquí está el cuadrado, y menos 1 por más 3 sale menos 3. Está correcta la factorización, ¿no? Muy bien. Entonces, cada factor igualamos a 0, ¿no? El logaritmo en base 2 de x igual a 1, o logaritmo en base 2 de x igual a menos 3. Del primer caso, x sale 2 a la 1, o sea 2, y del segundo caso, x sale 2 a la menos 3. Entonces, aquí tenemos dos de las raíces. ¿Y cuál será la tercera, no? O sea, una raíz es 2 y la otra es 2 a la menos 3. Y la tercera es tácita, ¿no? Está sobreentendida, porque esa es, la otra raíz es x igual a 1. Y es correcto, por el logaritmo de 1 vendría a ser 0, logaritmo de 1 vendría a ser 0, y aquí sería 1 al cubo, ¿no? 1 al cubo sería 1, y entonces es correcto, entonces la otra raíz es tácita. X es igual a 1. Entonces vamos a ordenar para ver cuál es mayor. Obviamente la mayor es 2, la que le sigue 1 y la última que es una fracción 2 a la menos 3, o sea, un octavo. Y eso es para resolver lo que me están solicitando, ¿no? Y vamos a reescribirlo, vamos a reemplazarlo, ¿no? Me piden el cologaritmo en base x3 de antilogaritmo en base x1, el logaritmo en base x3 de x2 sobre 32. O sea, es decir, vamos a reemplazar cologaritmo de 2 a la menos 3, antilogaritmo de 2 del logaritmo en base 2 a la menos 3 de 1 sobre 32. Y vamos a trabajar por partes. ¿Cuánto es este logaritmo de 2 a la menos 3? Algunos que ya son perspicaces saben que esto es 2 a la quinta, entonces si sube sale 2 a la menos 5, ¿no? ¿No? 2 a la menos 3 y este 2 a la menos 5. Y otra vez la propiedad. Este menos 5 sobre menos 3 va a salir fuera. Y esta vez hemos colocado el logaritmo en base 2 de 2, pero como esto es 1, va a salir simplemente menos entre menos más y sale 5 tercios, ¿no? Esta vez sí lo hemos escrito justamente para verificar que ustedes tomen atención. Entonces, esto es 5 tercios y vamos a escribir. El antilogaritmo en base 2 de 5 tercios es igual a 2 a la 5 tercios. Y ahora sí vamos a trabajar con el cologaritmo. Cologaritmo de 2 a la menos 3 de 2 a la 5 tercios. Esto también es sencillo porque es simplemente menos el logaritmo, ¿no? Menos el logaritmo de 2 a la menos 3, 2 a la 5 tercios, y otra vez 5 tercios entre menos 3, con un menos delante. Y esto simplemente sale 5 novenos, que vendría a ser la respuesta. Entonces, trabajando con las propiedades y utilizando bien la definición, esto sale muy rápido, señores. Vamos a ver otro ejercicio. Aquí, por ejemplo, cuando me preguntaron los alumnos, porque estos son ejercicios de la Universidad del Pacífico, cuando me preguntaron un alumno porque no lo pudieron resolver o se asustaron porque vieron el mayor igual, comentaron de que no les habían enseñado inecuaciones con logaritmos y con cologaritmos y que no debería venir. El tema es, señores, que nosotros tenemos que verificar qué es lo que nos están dando y no asustarse, porque si uno se asusta, va a pensar en realidad que es una cosa del otro mundo y no es así. Dado que estos son números, fíjense bien, son números, hay que trabajarlos convenientemente y la inecuación se puede convertir en una ecuación cuadrática o una inecuación lineal. Ustedes deben recordar que el logaritmo prácticamente es uno de los últimos temas en el álgebra y también en la Universidad del Pacífico del Perú, de donde fue tomado este ejercicio que vale 3.5. Entonces no hay que asustarse si comencemos, por ejemplo, bueno, podemos comenzar con el lado izquierdo o el lado derecho, transformando.
Vamos a transformando el primer miembro, este primer miembro, ¿no? Vamos a ver que el antilogaritmo, fíjense bien, esta parte de acá vamos a transformar. El antilogaritmo de 1 entre x al cuadrado sería 1 entre x al cuadrado elevado al cologaritmo. Pero el cologaritmo es menos el logaritmo en base a x de a. Y eso es lo que vamos a escribir. El logaritmo del antilogaritmo de 1 entre x del cologaritmo en base a x de a es el logaritmo de a, fíjense toda esa parte, y vamos a transformar esto. Sería 1 entre x al cuadrado elevado a este número, al cologaritmo en base a x de a. Pero el cologaritmo simplemente es el logaritmo en base a x de a a la menos 1. Una de las formas que me conviene. Podría haber puesto menos logaritmo, pero no necesito eso y mejor, en este caso me conviene poner el logaritmo en base a x de a a la menos 1. Es más fácil, esta es la que me conviene. No sé si se dejó entender. Aquí está el antilogaritmo de esta expresión, es 1 entre x al cuadrado a la base elevado a este cologaritmo. 1 entre x cuadrado, por eso lo pongo entre paréntesis, elevado, todo ese número elevado, a la logaritmo en base x de a la menos 1. Correcto. Muy bien, como este es el exponente de este número, esto puede bajar por la propiedad del sombrero, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer. Todo esto va a bajar. Y va a quedar el logaritmo en base a de 1 sobre x al cuadrado. Este menos 1 puede bajar también por la propiedad del sombrero y este 1/2 también puede bajar. De tal manera que menos 1 por 1/2 va a ser simplemente menos 1/2. Y va a quedar logaritmo en base a x de a por logaritmo en base a de x. Pero como ustedes son muy perspicaces, esta es la regla de la cadena, ¿no? Es como si se fuera este con este y este a con este. Esta es la regla de la cadena, ¿no? De tal manera que si esto es igual a 1, entonces simplemente la respuesta es menos 1/2 en este lado. Quiere decir que aquí simplemente es menos 1/2. Todo este PC va a salir menos 1/2 y con ese menos va a salir más. Lo dejamos para después. Y vamos a trabajar entonces el segundo miembro. Vamos a transformarlo otra vez. Vamos a comenzar con este cologaritmo en base 2 de un cuarto, que no es ni más ni menos, ¿no? Fíjense bien, vamos a trabajar. El cologaritmo tendría que ser el menos el logaritmo de 2. Y este un cuarto es 1 sobre 2 al cuadrado, o sea, 2 al cuadrado va a subir como 2 a la menos 2. Ahí está. ¿Sí? De nuevo, este 2 al cuadrado va a subir como 2 a la menos 2. Y me conviene porque estamos en la misma base. Y este menos 2 va a salir por la propiedad del sombrero. Y va a salir 2, logaritmo en base 2 de 2. Y esto es 1. Y por lo tanto la respuesta es 2. Quiere decir que toda esta parte sale 2. ¿Sí? Y ahora vamos a escribir el antiguo logaritmo en base, 2, en base x de 2 elevado a la 2. O sea, el antilogaritmo en base x de 4. Y el antiguo logaritmo, por definición, es la base elevada al número, ¿no? Entonces, en este caso es x a la cuarta. Quiere decir que toda esta parte es x a la cuarta. Y ahora vamos a trabajar el cologaritmo. Cologaritmo de 1 entre x al cuadrado de x al cuadrado. Y aquí está muy fácil, ¿no? Porque otra vez estamos en la propiedad, ¿no? Se dan cuenta que es 4 entre 1/2. Pero primero hay que poner menos el logaritmo, ¿no? Menos el logaritmo en base x a la 1/2 entre x a la cuarta. Y otra viene en la propiedad 4 entre 1/2. Negativo 4 entre 1/2, logaritmo en base a x de x. No, yo no debería ponerlo porque esto sale directo, ¿no? Entonces sale menos 8. Y luego voy a escribir, ¿no? Voy a escribir simplemente menos 8. Y ahora voy a reemplazar aquí. Esto era menos 1/2, recuerden, pero con ese menos se hace más. Y todo esto salió menos 8 menos x. Y esto ya es una inecuación simple, ¿no? El x pasa para el primer miembro, sería 2x, y el 1/2 pasa a restar. 2x menos 8 menos 1/2, menos 17 medios, ¿no? Y este 2 que está multiplicando pasa a dividir, o sea, pasa a multiplicar al denominador. Y x es mayor que menos 17 cuartos, que vendría a ser la respuesta mayor igual. Y es la respuesta. Entonces, no tenía sentido realmente asustarse porque no era realmente una inecuación de logarítmica, que también es un tópico luego. Entonces, no tiene por qué asustarse o temerle porque no está dentro del tema. Hay obviamente inecuaciones logarítmicas donde tenemos que ver justamente las restricciones, ¿no? Pero no es este el caso. Entonces no tenía por qué asustarse, ¿no? Justamente está preparado para que llegue a una inecuación lineal tan sencilla como esta. ¿Correcto? Estaremos entonces nosotros regresando en otra disertación, señores. Muchas gracias por la atención y estaremos escribiendo el link
para que ustedes puedan escuchar una clase en vivo. ¿Correcto?